Bueno, hola, buenas tardes para todos y todas. Eh, en esta clase de Historia de Argentina, lo que quiero hacer es por ahí comentar brevemente un poco lo que teníamos que haber visto la semana pasada, que no, nadie se conectó. Eh, Más que nada darle como una ligera idea de lo que es la generación del 37, que por ahí es lo que más me interesa. Y bueno, después sí vamos a ver el tema final, que es la caída de Rosas y lo que fue la sanción de la Constitución Nacional. Nosotros vamos a quedar en el año 1853, ese va a ser nuestro, que es el fin del eje 2, hasta ahí vamos a llegar en, esta, en estos meses, hasta diciembre. Vamos a hacer el trabajo correspondiente y sí, ya cuando regresemos en marzo vamos a ver un poco cómo fue la consolidación del Estado argentino. Teníamos que llegar hasta fin del siglo XIX, no creo que lo hagamos, pero al menos a ver si podemos llegar hasta lo que fue la generación del 80, hasta 1880. Sería el eje 3 de nuestra materia. Así que bueno, dicho esto, vamos a hacer un mix. Vamos a comentar un poco primero con los temas de la semana pasada, que corresponden a la oposición a Rosas, y más que nada, como dice acá, una oposición intelectual. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes, ya como están viendo en los diferentes textos, en las clases, cómo fue construyendo Rosas su régimen, especialmente durante su segunda gobernación. Pero ahora lo que tenemos que ver, o lo que toca ver, es cómo fue un poco la oposición a Rosas. Obviamente que esa oposición fue militar de parte de algunos gobernadores, de algunos propios o mismos hacendados federales que, bueno, se enfrentaban a él. Pero también hubo una oposición, y por esto es muy importante tener en cuenta, una oposición intelectual de las ideas, y que tuvo el nombre de Generación del 37, la cual no solamente fue una oposición política a Rosas, sino que fue, como dice allí, el primer movimiento intelectual que tuvo la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque van a ser grandes escritores de obras, de novelas, van a tomar muchas de las tendencias en Europa vigentes en esa época y aplicarlas a la Argentina. Y como parte de su obra general, sí tienen o tuvieron un papel muy importante en lo que es la política, ¿no? En combatir a Rosas, no por las armas, vamos a decirlo, sino por sus escritos, por la prensa, por sus obras. Vamos a ver algunos libros, que son algunas obras que son fundacionales en la literatura argentina, que seguramente lo habrán leído en el secundario, y que obviamente son muy importantes y que tienen como temática, si bien son obras de literatura, criticar al régimen rosista. Durante el siglo XIX la política y la literatura argentina estuvieron muy de la mano, ¿no? Entonces por eso que vamos a ver un poco esta oposición, esta, como dice ahí, generación del 37. ¿Quiénes fueron sus principales exponentes? Fíjense que estos nombres son bastante conocidos. Esteban Echeverría por ahí fue el principal, quien estuvo a la cabeza, por así decirlo. Pero también podemos incluir ahí a Juan Bautista Alberdi, que fue a tener un papel muy importante al momento de redactar la Constitución. Juan María Gutiérrez, que también alcanzó a ser vicepresidente. Domingo Sarmiento, ni que hablar. Vicente Fidel López, que supongo alguna vez lo habrán escuchado hablar, sobre todo por su enfrentamiento historiográfico con Bartolomé Mitre. Eso es algo que calculo lo habrán visto en la introducción y lo van a ver el año que viene también. Mitre, bueno, que fue presidente de Argentina. José Mármol, un autor muy importante, entre otros, ¿no? Como para mencionar algunos. Fíjense. Quienes, si bien algunos no ocuparon cargos políticos, pero sí fueron muy importantes. Como es allí, fíjense que su obra abarcó todos los géneros, filosofía, historia, economía, drama, poesía,
periodismo político, y es ahí donde entran como oposición a Rosas, y tratan de definir algunas cuestiones, como por ejemplo, qué o cuál era la identidad nacional. Supongo que alguna vez escucharon hablar de lo que es el nacionalismo y cómo el siglo XIX en Europa y después en menor medida en Latinoamérica, el nacionalismo tuvo una impronta muy importante, la cual sirvió, por ejemplo, para no sé, la Revolución Francesa, la unificación de Alemania, la unificación de Italia, por mencionar algunos casos. Y esas ideas, obviamente, que llegaron acá al Río de la Plata y fueron interpeladas, disculpen, por este sector. Entonces, una de sus ideas era definir la nación o lo nacional, que era la nacionalidad argentina, buscar los orígenes de nuestro país. Fíjense que ellos se concebían como los herederos de la Revolución de Mayo, en esta idea de que, bueno, quienes participaron en la Revolución de Mayo se liberaron de la metrópoli de España, de la colonia. Entonces ahora a ellos, 30 años después, les tocaba liberarse, en este caso, de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Así que bueno. Fíjense, un grupo que comenzó a gestarse en Buenos Aires, comenzó a gestarse en Buenos Aires durante un grupo, como les decía, que tuvo su origen en las reformas rivadavia y en todo lo que fue la década de 1820 y que recién tuvo su explosión, vamos a decirlo, en el año 37. Fíjense que está dividido por etapas. A nosotros únicamente nos interesan, vamos a decir, hasta mediados del siglo XIX, porque es cuando mayor importancia, mayor presencia tuvieron. Y fíjense en particular este periodo. Durante la mayor parte de la década del 30 lo que hicieron fue publicar ensayos, organizar su movimiento. Todavía no fueron decididamente críticos del régimen, porque recuerden que Rosas asume su segunda gobernación recién a partir de 1835 en adelante. Es en esta etapa, sí, fíjense, 1839, 1844 más o menos, años más, años menos, en la cual todo este sector, algunos ya estaban exiliados por haberse enfrentado a Rosas, otros desde la Argentina, comenzaban a buscar, vamos a decir, a militar, a tratar de derrotar a Rosas. Ya vamos a ver cómo existieron diferentes rebeliones internas y externas contra Rosas. Así que bueno, en esta etapa es donde más se va a ver el activismo, vamos a decirlo, de este grupo. Y después, algo interesante es que una vez que Rosas fue derrotado en 1852, van a regresar a la Argentina y desde allí cada uno ocupar un rol distinto. Por ejemplo, Alberdi, con su publicación Bases y Puntos de Partida, va a ser como la base de lo que fue posteriormente la Constitución Nacional en 1853. Y Sarmiento, ni qué hablar, ya que después no solamente va a ser embajador con Argentina, sino que más tarde va a ser presidente directamente. Así que fíjense el rol que tuvieron algunos de ellos, que se dedicaron definitivamente por la política, y otros continuaron con su labor de escritor, periodista. Así que bueno. Algo fundamental de esta generación es la obra de Sarmiento, Facundo, y su visión de la civilización y la barbarie. Tienen que entender que para el siglo XIX se leía, vamos a decirlo, se interpretaba la realidad argentina siempre en esta dicotomía, en estas dos posiciones. Por un lado estaba la civilización o lo que era civilizado. La ciudad de Buenos Aires, las ideas del liberalismo político, económico, todo lo que sea proveniente de Europa significaba progreso y significaba civilización. Ahora, incluso hasta la forma de vestir. Usar frac y galera y trajes. En cambio, la barbarie, ¿qué era? Primero y principal, la barbarie era Rosas. Todo lo que representaba Rosas era bárbaro, junto a los caudillos del interior de las provincias, el interior de la Argentina, las provincias del interior, fuera de Buenos Aires, piensen, no sé, en La Rioja, Catamarca, Salta, los indígenas, los mestizos, la herencia colonial, es decir, todo lo que sea el gaucho, por ejemplo, el trabajo en
del campo y la forma de vestir, el poncho, todo eso era bárbaro, bárbaro. Entonces, bajo esta visión tenemos que Rosas por ahí se identificaba con la barbarie, como que le servía, vamos a hacer ese discurso, y por otro lado la civilización, la generación de 37 se identificaba con la civilización. ¿Cuál era el objetivo de la generación del 37? Desterrar a Rosas, derrocarlo a Rosas y poder instaurar la civilización en la Argentina e ir quitando la barbarie de a poco. Esto es algo que después lo vamos a ver mejor durante la segunda mitad del siglo XIX, con todas las cosas que se iban a ir modificando. Pero bueno, esto tienen que tenerlo bien en claro. Esto eran dos realidades totalmente irreconciliables. Era necesario como perseguir o destruir a la otra, vamos a decirlo. Y si lo pasamos a términos políticos, los bárbaros eran los federales y los unitarios eran los civilizados. Si vamos a esa comparación. Así que bueno. Fíjense. La obra de Facundo, de Sarmiento, muy importante. La obra de La cautiva, de Echeverría, o El matadero, por ahí. Si a alguno le gusta leer, son muy interesantes, sobre todo El matadero, cómo describe a los federales prácticamente como animales, como seres sangrientos, horrendos, pero bueno. Quiero ir pasando rápido. Como dice acá, se juntaba este grupo, la generación del 37, surgió decididamente en los años 1836-1837, cuando se unieron en un salón literario, un lugar para reunirse a discutir estas cosas, en la casa de Marco Sastre, también otra personalidad importante de acá. Y como les dije, de a poco fueron mutando, vamos a decir, hacia la política. Fíjense que a tal punto llegó su interés en la política que, como dice allí, con el propósito de unificar a toda la juventud argentina, se creó la Asociación de la Nueva Argentina. Es como la organización política, la expresión política de la generación del 37 se llamó Asociación de la Nueva Argentina. Asociación de Mayo también. Estaban allí este grupo. Y el cual, obviamente, sus primeros intentos decididamente en la política fueron combatir a Rosas. Rápidamente fueron censurados porque imagínense que ya en la Argentina, o en la Confederación de 1840, no había lugar para la discrepancia a Rosas. Y obviamente que con la censura también llegaron las persecuciones y los exilios. Es muy interesante en esta etapa que muchos de los quienes eran perseguidos por Rosas, los opositores, se van a instalar por un lado en Uruguay y por otro lado en Chile. Y desde allí van a tratar de, o van a seguir pendientes de la situación en la Argentina y siempre aprovechando, tratando de conspirar contra Rosas. Es por eso que muchos de estos personajes apoyaron, por ejemplo, el bloqueo francés de 1838 y después el famoso bloqueo anglo-francés de 1845, porque veían en ellos la oportunidad de derrotar a Rosas de una vez por todas. Pero bueno, recién en 1852 pudieron lograrlo. Como les dije, en toda esta etapa siempre, en su etapa más política, la generación del 37 se va a unificar, vamos a decir, o a mezclar con los unitarios. Es como que tenían el mismo objetivo en común, el de derrotar a Rosas. Así que bueno, esto bueno ya lo dije. Fíjense que